Y quisiera primero que nada saber cuántos de ustedes se saben refranes. ¿Han escuchado refranes? De repente hay refranes que tienen un toque de sabiduría y hay refranes que nada más nos confunden. Pero yo recuerdo un refrán que dice así, a ver si me ayudan. De la vista nace, sí se lo saben, de la vista nace el amor. Pero ¿por qué si de la vista nace el amor? Porque dice que el amor es ciego. ¿Verdad? Bueno, ahí se los dejo. Estamos en nuestra tercera predicación y el tema del día de hoy es: el Espíritu transforma nuestros afectos. Y hemos estado siendo expuestos a la obra del Espíritu Santo y muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solamente viene a darnos poder, a darnos manifestaciones maravillosas, y la mayoría de nosotros lo disfrutamos. Pero el Espíritu Santo no solamente viene a hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Él viene a revelarnos a Cristo. Amén. Cuando Cristo es revelado en nuestras vidas, ya no somos iguales, ya no somos los mismos. Y la semana pasada aprendimos que el Espíritu Santo, su principal objetivo es revelar a Cristo a nuestras vidas. Pero la revelación no solamente es traernos información. La revelación va más allá que el conocimiento. Una persona que recibe revelación de Jesús ya no puede ser la misma. Empieza a sufrir una transformación. Amén. Muy bien. Esta transformación, de repente pensamos nosotros que como ya cambiaron algunas actitudes en nuestra vida, ya basta con eso, o que ya vamos muy adelantados. Pero la verdad es que nosotros como seres humanos somos como ese iceberg que está en el agua. ¿Sí se pueden imaginar ese iceberg? ¿Sí? Me encanta que haya personas nuevas. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez. Ese iceberg tiene una característica, y la característica es que hay un porcentaje de 10-90. El 10% del tamaño del iceberg es el que podemos ver, y el 90% es el que está escondido en las profundidades del agua. Pues la obra del Espíritu Santo no solamente trata ese 10% que todos podemos ver. La obra del Espíritu Santo es profunda en la vida de los hijos de Dios. Así es que yo no sé cuántos crean conocerse a sí mismos. Alguien puede levantar su mano y decir: yo me conozco. Nadie levanta la mano. Qué barbaridad. Es que es la realidad. De repente hay cosas que salen de nuestras vidas y decimos: ¿cómo fue que hice esto? Bueno, hay un 90% de nosotros que aún no conocemos, y lo que la gente ve de nosotros solamente es un 10%, y es lo externo. Pues la obra del Espíritu Santo en nosotros quiere ser tan profunda que nosotros vayamos siendo transformados y que vayamos siendo cada día más a la imagen de Cristo. Amén. Cuando Cristo es revelado, no solamente cambia nuestra manera de pensar. Y es que yo no sé ustedes, pero ¿alguien podría saber qué es lo que está pensando la persona que está a su lado? A ver, voltea a verla. Voltéense a ver. ¿Qué está pensando la persona que está al lado? Los pensamientos son abstractos y no podemos saber qué es lo que está pensando. Pero si actúa, entonces sí podemos saber qué es lo que está pensando. Nuestra actitud refleja lo que estamos pensando. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo no solamente se queda en nuestras actitudes, que es lo externo. Él va más profundo a nuestras actitudes. Y mucha gente que viene a Cristo se ha conformado solamente con esos cambios externos, con esas actitudes externas. Como ya cambió mi actitud, ya siento que he sido transformado. Pero ¿qué creen? Hay un 90% que está oculto, que aún no ha sido tocado. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, no solamente cambia nuestra manera de pensar,
también cambia aquello que amamos. ¿Recuerdan cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero para amar a Dios necesitamos ser transformados en ese 90%. ¿Saben por qué? Porque el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de amar a Dios. Necesitamos ser transformados desde lo profundo. Entonces, el Espíritu Santo no solamente viene a empoderarnos, la obra del Espíritu Santo no solamente viene para darnos manifestaciones externas, que a muchos de nosotros nos encantan ver las manifestaciones externas, pero la manifestación más profunda que puede hacer el Espíritu Santo es la transformación de lo que nosotros amamos. Porque lo primero que debemos amar es a Dios con todo nuestro ser. Y es el primer mandamiento apenas. Ahí es donde el ser humano batalla con el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Entonces, la obra del Espíritu Santo no se detiene en nuestros pensamientos, sino que cambia aquello que amamos. Porque el ser humano no vive solamente por ideas. Vivimos también impulsados por afectos, deseos y anhelos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos afectos, deseos y anhelos? De hecho, nuestros afectos, nuestros deseos y nuestros anhelos son el motor que nos impulsan diariamente. ¿O me van a decir que no? Salimos de casa con el deseo de triunfar en el día, con el anhelo de que nuestro jefe no nos regañe, con el deseo de que mi esposa me reciba en casa con un plato de comida bien calentito. Y cuando lo obtenemos, nos sentimos realizados. Pero la obra del Espíritu Santo el día de hoy quiere ser más profunda cada vez, a tal grado de que podamos cumplir ese primer mandamiento: amar a Dios con todo lo que somos, con nuestros afectos, con nuestros deseos y con nuestros anhelos. Pero hay algo en el ser humano que no nos permite ver claramente. Yo no entiendo por qué, si una familia está unida, un matrimonio se ama tanto, llega a tener sus hijos y de repente él o ella se van con otro, cuando lo tenían todo. Podemos saber que algo está mal y aún así desearlo. ¿No les ha pasado? Híjole, es que eso está mal, pero un ratito. Podemos conocer un mandamiento y no querer obedecerlo. ¿Les ha pasado? Oye, es que Dios dice esto, pero yo quiero aquello. Podemos afirmar que Cristo es suficiente y al mismo tiempo vivir persiguiendo la aprobación de los demás, la seguridad, la comodidad o el reconocimiento. Y eso que somos hijos de Dios. Por eso la transformación cristiana no puede limitarse a decirnos qué debemos hacer. La transformación cristiana o la transformación que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas no se queda nada más en qué debemos hacer, sino que el Espíritu Santo debe llegar hasta el centro de nuestros afectos. Y el día de hoy es muy importante que tú y yo reconozcamos qué afectos están en mi corazón. Eso es esencial. El Espíritu Santo debe llegar al centro de nuestros afectos, no solamente para decirnos, deja de hacer eso, sino para revelarnos algo más grande, o mejor dicho, a alguien más grande, a Jesús. Si mis afectos están en el centro de mi corazón, ¿sabes contra quién van a luchar? Contra la revelación de Jesús. Lo que el Espíritu Santo todos los días trata de hacer en nuestras vidas es traernos esa revelación de Cristo. Pero la revelación de Cristo no consiste en darnos conocimiento solamente. La revelación de Cristo consiste en abrirnos los ojos, en destaparnos los ojos.
Por eso dicen que aquí en el mundo el amor es ciego, pero en la realidad de Dios, el amor de Dios no es ciego. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Vamos a ver una cita que está en Filipenses 2:13. Y esto tiene que ver con nuestros afectos y nuestros deseos. Hay afectos y deseos que de repente chocan contra la voluntad de Dios. Y cuando chocan contra la voluntad de Dios, producen algo en nuestra vida. Hay una lucha. Dice la palabra que el espíritu quiere seguir a Dios y la carne se opone o se resiste. Filipenses 2:13 dice así: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que hace Dios? Que pone el deseo y también la capacidad para hacer lo que a Él le agrada. El problema es que a veces los deseos de Dios no están arraigados en nuestro corazón. ¿Y saben qué sucede? Que como hay una lucha, entonces empezamos a sufrir con una vida cristiana, cuando la vida cristiana, dice el Señor, que es ligera y es fácil llevarla. ¿Saben por qué? Porque no consiste en nuestras fuerzas. Él ya lo hizo todo por nosotros. Amén. Gracias, Raúl. Vamos a ver de dónde brota la conducta humana. Recordemos que la conducta no es otra cosa más que el resultado de nuestros pensamientos, ¿sí? La conducta humana brota de aquello que ama el corazón. Por eso es muy importante ver qué afectos tengo en mi corazón, qué es el tesoro que yo tengo en mi corazón, porque de allí va a brotar mi conducta. Y necesitamos reconocer que el diseño que Dios hizo en nosotros tiene que ver precisamente con nuestros afectos. Dios puso en nosotros y nos creó con afectos. El ser humano fue creado con capacidad de amar, de disfrutar, de anhelar, de admirar y de deleitarse. Eso no es malo, porque está en nosotros, es parte de nuestra naturaleza. Los deseos no son malos por naturaleza. Dios mismo nos creó para desearlo, para amarlo y para disfrutarlo. De hecho, cuando nos regaló el matrimonio, lo hizo para eso, para que nos disfrutáramos, para que nos amáramos, para que nos deseáramos. El problema comenzó cuando el pecado desordenó nuestros afectos. Allí está el punto de quiebre en la humanidad. El pecado vino a distorsionar nuestros afectos. Comenzamos a amar las cosas por encima del Creador. Ese es un gran problema. Y otra cosa que nosotros debemos comprender es que cada uno de nosotros tiene un tesoro en su corazón, algo valioso en su corazón. Mateo 6:21 dice así: donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. ¿Dónde? Allí donde esté tu tesoro. Por eso es muy importante ver qué cosas son valiosas en tu corazón, porque esas cosas muy posiblemente están luchando con la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Jesús no dice que algunas personas tienen tesoros y otras no. Jesús dice: todos tenemos algo que consideramos valioso en nuestro corazón. Y este es el momento donde tú puedes hacer una introspección a tu alma, a tu mente, en tus emociones, y ver qué cosas son valiosas dentro de tu corazón. A lo mejor digas: no, pues mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi coche, mi perro, mi gato, qué sé yo. No sabemos cómo la gente le da valor a las cosas. Todos tenemos algo que consideramos valioso. Aquello que más valoramos termina gobernando nuestros pensamientos. Por eso es importante ver
qué es lo que está ocupando mi corazón el día de hoy, porque lo que más amo termina gobernando mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones y nuestras prioridades. A veces hablar del Espíritu Santo solo es querer ver obras exuberantes, obras como proféticas, pero hablar del Espíritu Santo también es poner orden en nuestra vida interior. Es un 90% que no conocemos, pero que el Espíritu Santo sí sabe lo que hay dentro de nosotros. Entonces, el día de hoy, ¿qué creen que va a suceder? El Espíritu Santo va a empezar a ordenar lo que está dentro de nosotros. Pero también es cuestión de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios empiece a ordenar nuestros afectos? Tú le puedes decir a Dios: sí, Dios, yo quiero que ordenes todos mis afectos, mis deseos. Vamos a ver cómo empieza el pecado, porque el pecado no solamente empieza cuando actúe, el pecado empieza mucho antes. Santiago 1, 13, 15 dice así: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, esos afectos, eso valioso que está en nuestro corazón. De allí viene la tentación, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. El pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Y me llama la atención que esos deseos, dice que nos arrastran. Y cuando arrastras a una persona, ¿qué fuerza puede tener y qué resistencia puede tener? Así es que cada uno de nosotros tenemos algo que nos puede arrastrar a pecar y a morir. Recordemos que la muerte no solamente es dejar de existir, la muerte es la separación de Dios. Así es que escuché alguna vez que el diablo es una estratega muy paciente y que él es como un pescador. ¿Sí han visto a los pescadores en las películas? ¿O alguien ha ido a pescar? Se necesita paciencia. Y el diablo, una de sus estrategias es que él anda rondando y conoce de qué pie cojeamos. Y entonces cuando lanza el anzuelo, él ya tiene un plan bien trazado, y aparte no solamente es el plan, es la carnada. A cada uno de nosotros nos conoce y busca la carnada adecuada, pero él es tan paciente que lanza la carnada. ¿Y saben qué hace el pez cuando ve la carnada? Lo ronda, lo anda rondando, y la carnada se mueve y el pez entonces se dirige hacia la carnada. Hay un deseo en el pez y no es la carnada la que lo atrapó, es el deseo desenfrenado que lo llevó a la muerte. Cada uno de nosotros necesitamos descubrir qué es aquello que nos arrastra a no estar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos arrastra a no tener una comunión con la palabra de Dios? ¿O qué es lo que nos arrastra a hacer las cosas malas que no queremos hacer? De hecho, el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Las cosas buenas que quiero hacer, no las hago, y las cosas malas que no quiero hacer, esas son las que termino haciendo. ¿Saben por qué? Porque él se conocía. Él se conocía, y cuando habló esto, lo habló para que todos nosotros tuviéramos una luz y pudiéramos vernos así como al espejo, a cara descubierta. Cada uno de nosotros puede tener un desliz por esos deseos y esos afectos que están mal enfocados. Antes de actuar, deseamos, imaginamos, valoramos y justificamos. Santiago explica que somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos. Por eso el Espíritu no trata únicamente con el comportamiento visible, va a la raíz que está en lo profundo
de nuestros corazones. El punto es, ¿quién va a dejar que el Espíritu Santo actúe? ¿O quién se va a aferrar a sus propios deseos? Proverbios dice que los caminos del hombre parece que son de bien, pero al final son de muerte. Y muchas veces estamos por tomar una decisión basados en nuestros deseos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y no en el principio de Dios. ¿Eso qué va a traer? Sufrimiento, dolor, muerte. ¿Cómo se veía esto en la Biblia? Vamos a ver una escritura. Es que ahí se me tocó larga la prédica, 8 hojas. Sí. Mateo 19, 16 al 22. Vamos a ver cómo se veía esto en la Biblia. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Ojo, vamos a ver qué mandamientos le dijo Jesús a este joven. No cometerás asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él respondió: he obedecido todos estos mandamientos. Respondió el joven: ¿qué más debo hacer? Dijo Jesús: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús lo enfocó en ciertos mandamientos, pero no le dijo el mayor mandamiento de amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Saben por qué? Porque él sabía que no lo podía cumplir. Solamente lo enfocó en los mandamientos que él creía que estaba cumpliendo. Porque cuando nuestro corazón no está en Dios, podemos cumplir muchas cosas, pero menos lo prioritario, que es amar a Dios con todo nuestro ser. El joven rico quería seguir a Jesús, conocía los mandamientos, tenía buena conducta, pero cuando Cristo tocó su tesoro, quedó descubierto su verdadero afecto. Y es muy posible que algunos de nosotros Dios empiece a tocar su tesoro. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros se analice y vea dónde está su corazón, porque ahí donde está su corazón, ahí está su tesoro. No fue simplemente un problema económico, era un problema de seguridad, era un problema de identidad, era también un problema de esperanza, porque su corazón estaba ligado a sus posesiones. No solamente era el dinero, era toda su persona, era todo su ser. ¿Cómo luce esto hoy? Es que a veces podemos decir que amamos a Cristo, pero luego descubrir nuestro verdadero tesoro. ¿Cuántos de nosotros en el día no le decimos a Jesús, te amo? Pero nos damos la vuelta y ya no estamos teniendo a Jesús como nuestro Señor. Necesitamos descubrir cuál es nuestro verdadero tesoro. Cuando alguien no reconoce nuestro trabajo, ¿qué es lo que hacemos? O cuando perdemos una oportunidad, ¿cómo reaccionamos? Cuando cambia nuestra situación económica, ¿qué le decimos a Dios? O cuando alguien cuestiona nuestra opinión, ¿cómo nos sentimos? O cuando nuestros planes no se cumplen, ¿qué sucede? Todo eso demuestra quién es nuestro tesoro. Nuestras reacciones revelan que consideramos indispensable estas cosas para estar bien. ¿Qué cosas en tu vida, si las pierdes,
te deja inestable. Ese es el punto del día de hoy. Para las personas que empiezan el camino en Cristo, quizá pensaban que Dios solamente quería quitarles cosas o imponerles reglas, porque he escuchado, no, es que si yo voy a la iglesia me van a prohibir esto, me van a prohibir aquello, pero no es eso. Dios no quiere vaciar tu corazón y dejarlo sin deseos. Dios quiere mostrarte algo mucho más valioso: la belleza y el amor de Cristo. Nadie puede enamorarse de alguien si no lo ve. Es por eso que necesitamos la revelación del Espíritu Santo acerca de Jesús, porque nosotros necesitamos contemplar la belleza de Jesús para enamorarnos de Él y amarlo con todo nuestro ser. No hay otra forma. El problema es que la carne no solo produce malas acciones, produce deseos desordenados. ¿Cuántos deseos hay desordenados en nuestras vidas? 1, 2, 3. Con un deseo desordenado basta para que sea yo arrastrado y peque y me separe de Dios. Con un solo deseo. Dice la palabra en Gálatas 5, 16 y 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que necesitamos para ser libres de estos deseos desordenados? La guianza del Espíritu Santo. Una amistad con el Espíritu Santo. De otra forma, vamos a ser arrastrados. Y una persona que es arrastrada no tiene fuerza y no tiene voluntad. Solamente está a merced de aquello que es más grande que él. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y es que no basta vivir una vida cristiana con buenas intenciones. Lo que necesitamos es tener el deseo de Dios en nuestros corazones. ¿Ustedes creen que valga la pena luchar por eso? ¿Por hacer la voluntad de Dios? La carne convierte deseos legítimos en señores, o se enseñorean nuestros deseos. Es legítimo desear seguridad, amor, descanso, reconocimiento y provisión. El problema comienza cuando decimos, sin esto no puedo estar bien. Cuando de repente pierdo mi estabilidad y entonces siento que mi vida se acabó. Por eso es que hay muchas personas que pierden el trabajo y no saben qué hacer, no saben cómo enfrentar la vida. Pero una persona que está arraigada y tiene una relación con el Espíritu Santo, esto solamente es pasajero y sabe que es para bien. Porque la promesa de Dios es que todas las cosas que le acontecen a los hijos de Dios, esto es a los que Él ha llamado y los que le aman, son para bien. Aún lo malo que nos suceda. El problema comienza cuando decimos, sin esto no puedo estar bien. Entonces el deseo ocupa el lugar de Dios. Los afectos desordenados producen esclavitud. Cuando necesito algo para sentirme completo, comienzo a controlarlo, temo perderlo, me enojo cuando alguien me amenaza, estoy dispuesto a desobedecer para conservarlo. Aquello que prometía satisfacción comienza a gobernarnos.
Sé que algunos de los que estamos aquí estamos batallando con un deseo o con un afecto. Y sabemos que si tomamos la decisión de ir más adelante, nos puede costar muy caro. Pero ¿qué creen? Nos resistimos a la voluntad de Dios. El día de hoy, lo que el Espíritu Santo quiere hacer es liberarnos de esos deseos y de esos afectos que pueden traernos dolor, y lo más importante es que nos pueden separar de una comunión con Él. Cuando necesito algo para sentirme completo, comienzo a controlarlo. Y esa es la tendencia del ser humano. Tratamos de controlar todas las cosas para que salgan tal y como a nosotros nos conviene. Las emociones que nosotros experimentamos pueden revelar nuestra condición. Por ejemplo, la ira puede revelar un deseo de control. Y yo no sé cuántos de aquí luchemos contra la ira, pero creo que somos un buen, ¿sí? ¿Y qué revela eso? Que queremos tener el control. La envidia puede revelar el deseo de reconocimiento. La ansiedad puede revelar la necesidad de asegurar un futuro. La amargura puede revelar deseo de que la vida hubiera sido diferente. ¿Cómo hubiera deseado tener la vida de aquella persona? Y como no tengo lo que quiero, empiezo a amargarme. Las emociones no son enemigas. Muchas veces funcionan como ventanas que permiten ver qué está gobernando nuestro corazón. La emoción que estás experimentando muchas veces es recurrente. Entonces, esa es la que está gobernando tu vida. ¿Cómo se ve esto en la Biblia? Recordemos a Caín. Caín llevó una ofrenda, pero cuando Abel fue aceptado, se llenó de ira. Su problema no comenzó con el homicidio, comenzó con un afecto desordenado. Necesitaba ser aceptado bajo sus propios términos. Dios le advirtió que antes de que actuara, el deseo estaba a la puerta. Caín debía reconocer que estaba gobernando su corazón. La sanidad de nuestro corazón empieza reconociendo qué es lo que está gobernando nuestro corazón. Es muy posible que tengas a la puerta una relación, y esta relación muchas personas te están diciendo no es por allí. Pero es que si no estoy con ella o si no estoy con él me muero. De todos modos te vas a morir si te vas con él, porque es un deseo que no está bien enfocado, ¿sí? Y hay muchos ejemplos. ¿Cómo luce esto hoy? Una persona sirve fielmente en la iglesia, pero cuando otro recibe reconocimiento, se ofende. Falta de reconocimiento. Suele suceder dentro de la misma iglesia. Yo me esfuerzo tanto y tengo un equipo y solamente reconocen al líder. ¿Por qué reconocen al líder? Porque es el representante del equipo. Entonces tengo un problema de reconocimiento. Aunque el servicio parecía nacer del amor, la reacción revela que también había hambre de aprobación. El Espíritu no expone esto para avergonzarnos, lo revela para liberarnos. Quisiera que cerraras un momento tus ojos y te centraras en ti mismo y pudieras ver las cosas de las cuales necesitas ser libre. ¿De qué cosas necesitas ser libre? ¿De la ira? ¿Del deseo de control? ¿De la envidia o de la falta de reconocimiento? Puede ser la ansiedad, la amargura, que revela que quieres una vida diferente. Este es el momento donde necesitamos hacer un alto para ir delante del Señor y permitirle al Espíritu Santo
que trate con ese 90% que ni aún nosotros conocemos. Ya puedes abrir tus ojos. Necesitamos ser libres. Las personas que están iniciando una vida en Cristo, tal vez algunas reacciones tuyas te avergüenzan, pero Dios las muestra no para rechazarte, sino para sanarte desde la raíz. Cristo no vino únicamente a perdonar lo que haces, vino a transformar aquello desde donde actuamos. Y aunque llevemos ya un camino recorrido en el cristianismo, aún falta mucho por conocernos y mucho por tratar en el fondo de nuestro corazón. Segunda de Corintios 3:18 dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. No solamente es que el Espíritu Santo trata de abrir nuestros ojos, sino que se quiere manifestar a través de nosotros. Pero ¿cómo va a manifestarse a través de nosotros? Cuando hay deseos que no están siendo bien encauzados. El Espíritu transforma nuestros afectos solamente al revelarnos a Cristo. Recordemos que la revelación de Jesús no solamente es conocimiento, es una transformación externa, pero también interna. Amén. El Espíritu Santo no transforma primero mediante prohibición, sino mediante revelación. El Espíritu Santo no se limita a decir, no ames eso o no hagas aquello. No nos pone límites o limitantes. Lo que Él hace es que nos muestra la superior belleza de Cristo. Cuando Cristo es verdaderamente revelado, otras cosas pierden su poder y su valor. Y quien empieza a tomar valor en nuestras vidas es la figura de Jesús. Los falsos tesoros disminuyen, los deseos se reordenan, no porque las cosas creadas necesariamente sean malas, sino porque encontramos algo infinitamente mejor. Jesús es mejor que cualquier deseo, que cualquier anhelo y que cualquier cosa que valores en tu corazón. Es por eso que hoy nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo obre desde lo profundo de nuestras vidas, porque hay muchas cosas que hemos atesorado sabiendo que no le agradan a Dios. Queremos avanzar, avanzamos un paso y retrocedemos 2 o 3. ¿No les ha pasado así? ¿No se han sentido así? Pablo no perdió sus deseos. Lo que él hizo es que cambió su tesoro. Todo lo que él creía en algún momento valioso, dice que lo tomó como basura y lo puso a los pies del Señor para recibir el verdadero tesoro. Filipenses 3, del 7 al 8 dice así: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor, debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de reconocer a Cristo Jesús. Por amor a Él, he desechado todo lo demás, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy podríamos decir lo mismo? Mi trabajo, que me ha costado tantos años. No sé qué es lo que tú veas más valioso en tu vida, para aventurarnos y decirle al Señor, esto lo considero como basura por conocerte a ti, Jesús. ¿Creen ustedes que necesitamos ser liberados en nuestro interior?
Pablo había deseado posición, prestigio, reconocimiento religioso, superioridad moral. Y muchos de nosotros durante nuestra vida hemos buscado esto. No está mal, lo malo es cuando eso nos gobierna. No está mal querer superarnos, el problema es que esa superación sea el centro de nuestras vidas. Cuando Cristo fue revelado en la vida de Pablo, esto fue lo que consideró: todo lo considero pérdida comparado con el infinito valor de conocer a Cristo. No dejó de ser una persona apasionada, su pasión fue rescatada. Antes perseguía reconocimiento, ahora perseguía conocer a Cristo. Y esto es maravilloso. ¿Se tiene que pagar un precio? Sí, pero el resultado es una vida totalmente transformada. Y no solamente implica nuestras vidas, sino que a través de nosotros podemos alcanzar a las personas que no conocen a Jesús. Es por eso que hoy en día cuesta mucho trabajo predicarle a otros, porque no se trata solamente de darles conocimiento, sino de revelarles a Jesús. Una persona que recibe la revelación de Jesús a través de otra no necesita ser convencida. El mismo Espíritu la llama para ser abrazada. No te tienes que llenar de mucha palabra para decirle a alguien que Cristo es la mejor opción para su vida. Solamente tienes que estar en la presencia de Dios, salir de allí e ir y darle un abrazo a una persona o decirle cómo estás, y va a ser impactada. ¿Sabes por qué? Porque quien está en la revelación de Jesús, quien está en la presencia de Dios, transmite esa misma presencia y esa misma revelación. Por eso dice que no es por nuestros esfuerzos, es por lo que el Espíritu Santo hace a través de nuestras vidas. Dios quiere impulsarnos a conquistar las naciones, empezando por nuestro hogar, por nuestros vecinos, y lo vamos a lograr permitiéndole al Espíritu Santo que haga esa obra en nosotros, en ese 90% que aún no conocemos. El Espíritu Santo produce tanto el deseo como la capacidad. Es por eso que no se trata de nuestras fuerzas. Filipenses 2:13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y esta es una verdad profunda y liberadora. No se trata de tus fuerzas, se trata de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de tu vida. Es por eso que necesitas descansar, salir de este lugar y dejar que el Espíritu hable a través de cada uno de nosotros. Es maravilloso cuando sales de casa y hay una persona que se acerca a ti y te cuenta su dificultad, y tú con toda libertad, porque ya pasaste tiempo en la presencia de Dios, tienes los argumentos para poder darle paz, para poder transmitirle a ese Jesús revelado. El Espíritu obra en nosotros para que comencemos a quererlo, a desearlo. El Espíritu transforma el tengo que o debo de en quiero y deseo pasar tiempo con Jesús. Él transforma la obligación en amor, la presión en participación, la obediencia externa en una respuesta interior. Esto significa que nunca habrá lucha, y si no hay lucha, hay un deleite. Y los que se deleitan en el Señor, los que se deleitan en Dios, dice el Salmo 37:4, recibirán las peticiones de su corazón. ¿Qué es lo que deseas de Dios?
eso que deseas de Dios puede venir por el deleite que el Espíritu Santo puede poner en tu vida. La comunión, nuestra relación con Dios alimenta nuestros nuevos afectos. Y es que el ser humano está necesitado de tener nuevos y puros afectos. Hay formas que el Espíritu Santo utiliza para depositar nuevos afectos y nuevos deseos. Número 1, utiliza la palabra. ¿Saben por qué? Porque cuando la palabra viene a nosotros, abre nuestros ojos para ver a Jesús. La palabra de Dios revela la imagen de Cristo a nuestras vidas. Por eso es que el amor nace de la vista. Quien ve a Jesús no puede no enamorarse de Él. Quien pasa tiempo en la presencia de Jesús, cada día más lo ama. Cada día más está dispuesto a pagar el precio. A través de la palabra contemplamos a Cristo, contemplamos su belleza. También a través de la oración, porque la comunión reordena nuestro corazón. A veces llegamos muy atribulados en la oración delante de Dios. Y cuando abrimos nuestro corazón delante de Dios, lo que Él hace es tomar esa angustia, tomar esa necesidad y colocar la paz y ordenar nuestros pensamientos. A través de la oración, porque dentro de la adoración contemplamos a Jesús. Porque aquello que contemplamos como glorioso termina cautivándonos. Muchas veces los tiempos de adoración aquí en la iglesia son los momentos donde Dios nos habla, donde Dios deposita una esperanza, donde podemos contemplar la hermosura de Jesús a través de la comunidad, a través del cuerpo de Cristo, porque el amor de Cristo se vuelve visible mediante su cuerpo. Hay veces que no sabemos cómo viene una persona y en el grupo en casa de repente una persona da un versículo y ese versículo no sabe a quién va a llenar o no sabe a quién va a cubrir su expectativa. Pero hemos tenido muchas experiencias donde una persona llega con un versículo y todos somos impactados. No lo sabíamos, pero esa es la comunidad, ese es el cuerpo de Jesús. Lo que Dios me da, no solamente me lo da a mí, me lo da para todos. Y la obediencia, porque al responder a la verdad, experimentamos que su voluntad es buena. Estas no son técnicas para obligarnos a amar a Jesús. Son espacios donde el Espíritu Santo trabaja en lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué es? Leer la palabra, orar, adorar, estar en la comunidad, en la iglesia y ser obedientes. 5 factores muy sencillos, pero muy poderosos. ¿Sí? ¿Nos costará trabajo ser libres? No. Lo único que tenemos que hacer es alinearnos con lo que el Espíritu Santo ya está haciendo. Entonces nuestros deseos, nuestros afectos, nuestros anhelos tomarán un rumbo correcto. No es malo desear, no es malo anhelar, cuando todo esto está encauzado por el Espíritu Santo. María de Betania derramó un perfume muy costoso sobre Jesús y las demás personas consideraron que era un desperdicio. ¿Por qué una actitud de una persona puede parecerle como un desperdicio a otras? ¿Saben por qué?
porque María estaba contemplando la grandeza de Jesús y los otros estaban puestos sus ojos en el costo del perfume. Para María lo más valioso era Jesús, para los otros solamente era una persona que estaba allí. María había visto en Cristo un valor superior. No estaba cumpliendo una regla, estaba respondiendo a una revelación. Cuando Pedro le dice a Jesús: pues ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Cristo. Jesús le dice: acabas de recibir una revelación. Cierra tus ojos un momento. Jesús le dice a Pedro: ¿quién dice la gente que yo soy? Imagínate que estás delante de Jesús y esa pregunta te la hace a ti hoy Jesús. ¿Tú quién dices que yo soy? ¿Quién crees que es Jesús? ¿Le podrías responder el día de hoy a Jesús con tus propias palabras? Jesús, tú eres todo para mí. Jesús, tú eres mi amado. Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres mi esperanza. Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Y por ti y por tu belleza cedo mis deseos, cedo mis anhelos, porque muchos de ellos están equivocados. Quien contempla poco a Cristo considera excesiva la entrega, pero quien contempla la belleza de Jesús considera poco cualquier sacrificio. Cristo está aquí entre nosotros y lo puedes contemplar, lo puedes abrazar y le puedes decir y puedes hablar con Él de todo lo que te carga, de todo lo que te ocupa, pero también de todo lo que no te ha dado libertad. Él está aquí para hacerte libre. Deja que el Espíritu Santo obre en lo profundo de tu corazón. Deja que te revele a Cristo, su belleza, su grandeza. Apocalipsis 1 dice que Juan contempló a Cristo y que cuando lo vio una figura con ojos como de fuego y vio sus pies como de bronce bruñido, y que cuando lo miró cayó como muerto. Esa fue su respuesta al contemplar a Jesús. ¿Cuál es tu respuesta el día de hoy? Cristo no solamente está aquí para que lo contemples. Cristo ya está en tu corazón. Cristo está dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar a esta verdad? El Espíritu Santo está transformando nuestros afectos. Y esto sucede cuando preferimos la reconciliación antes que una discusión. He entendido que es mejor reconciliarnos que seguir el pleito. O cuando podemos servir sin necesidad de reconocimiento. El Espíritu Santo está transformándonos. Elegimos la verdad aunque nos cueste. Sentimos dolor por aquello que contrista a Cristo, o encontramos gozo en dar. Deseamos estar con Dios, y no solo por obligación, sino porque es un deleite
estar en su presencia. Esto no es una perfección instantánea, es una nueva dirección del corazón. Dios está redireccionando nuestras vidas, nuestros afectos, nuestros deseos. Hay algo precioso que Dios nos permite, y es que no debemos fingir que deseamos a Dios más de lo que realmente lo deseamos. Podemos hablarle con honestidad: Señor, quiero querer lo que tú quieres. Revela a Cristo a mi corazón. Le puedes hablar de tu lucha. Le puedes decir cuánto te cuesta. Pero no te quedes en el mismo lugar. Dios puede comenzar incluso un deseo pequeño y lo puede hacer muy grande. Pero ese deseo te va a dar vida. Necesitamos aplicarlo en nuestros pensamientos, haciéndonos esta pregunta: ¿qué considero indispensable para tener una buena vida? ¿Qué considero indispensable para tener una buena vida? ¿Un carro? ¿Un matrimonio? ¿Una casa? ¿Un mejor trabajo? ¿Mejores oportunidades? Si no es Cristo, todo es vano. En mis emociones, ¿qué emoción recurrente está revelando un afecto desordenado? A lo mejor la codependencia, la falta de confianza dentro de nuestras necesidades. ¿Qué deseo legítimo he convertido en una necesidad absoluta? Hay cosas que hemos logrado por deseos y anhelos y se han quedado como una necesidad, y ahora ya no lo podemos sacar de nuestras vidas, porque cuando no está, no nos sentimos completos. Dentro de nuestros deseos, hazte esta pregunta: ¿qué persigo con mayor energía? ¿La satisfacción de mi yo o el conocimiento de Cristo? Amados, necesitamos contemplar a Jesús. Y esta contemplación inicia por estar un momento con Cristo. Estamos dentro de un sistema que está muy acelerado. Trabajos donde terminamos agotados. Y algo que le comparto a mis hermanos en el equipo es: date 5 minutos, un tiempo de contemplar a Jesús. A lo mejor no sea 1 hora. Enciérrate en el baño de tu oficina y no permitas que nadie te robe ese tiempo con Jesús. Contempla a Jesús, y eso te va a dar la fortaleza para enfrentar todo lo que todos los días se enfrenta en la oficina, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que desarrolles tu día. No pienses en 1 hora. Inicia con 5 minutos. ¿Cuántos son 5 minutos? ¿Es mucho? No. Pero si son 5 minutos dedicados a Jesús, es una gran diferencia en nuestras vidas. Piensa en su belleza, en su humildad, en su entrega, en su paciencia, en su amor. Piensa en aquel que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, en aquel que no se aferró a su gloria, sino que se entregó. No mires primero lo que tienes, y tampoco mires que lo tienes que abandonar. Piensa en Cristo. Piensa en Cristo para poder contemplarlo. El Espíritu Santo no solo vino a cambiar lo que hacemos, vino a revelar de tal manera la belleza de Cristo que comencemos a amar lo que Él ama y a desear lo que a Él le agrada.
así como estás. Deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Y si puedes extender tu corazón, y si puedes abrir tu corazón, le podrías decir a Jesús: permite que tu Espíritu Santo transforme mis deseos que han sido desordenados.